Verónica empujó la puerta de la sala de estar, se acercó al piano, levantó su tapa y con toda su fuerza golpeó con las manos el teclado. Un acorde, loco, disonante, disquiciado, que resonaba en el ambiente vacío, chocando con las paredes y regresando a sus oídos. Bajó la forma de un ruido agudo que parecía arañar su alma. No obstante, ese era el mejor retrato de su alma en aquel momento. Volvió a golpear con las manos y nuevamente las notas disonantes reverberaron por todas partes. Estoy loca, puedo hacer esto, puedo odiar y puedo aporrear el piano. ¿Desde cuándo los enfermos mentales saben disponer las notas en un orden? Golpeó el piano una, dos, 10, 20 veces, y cada vez que lo hacía su odio parecía disminuir, hasta que se disipó por completo. Entonces nuevamente la embargó una profunda paz y Verónica volvía a contemplar el cielo estrellado, con luna en cuarto creciente, su favorita, llenando con suave luz el lugar donde se encontraba. Retornó la sensación de que el infinito y la eternidad eran inseparables, y bastaba contemplar a uno de ellos, como el universo sin límites, para notar la presencia del otro, el tiempo que no terminaba. Nunca, que no pasa de permanecer el presente, donde están todos los secretos de la vida. En el breve lapso transcurrido entre la enfermería y la sala, ella ya había sido capaz de odiar tan fuerte y tan intensamente que no le habían quedado rastros de rencor en el corazón. Había dejado que sus sentimientos negativos y reprimidos durante años en su alma salieran finalmente a la superficie. Ella los había sentido, y ahora ya no los necesita más, podía partir. Se quedó en silencio, viendo su instante presente, dejando que el amor ocupase el espacio vacío que había ocupado el odio. Cuando sintió llegado el momento, miró a la luna y tocó una sonata en su homenaje. Sabiendo que ella escuchaba, se sentía orgullosa y esto provocaba los celos de las estrellas. Tocó entonces una música dedicada a las estrellas, otra al jardín y una tercera a las montañas que no podía ver de noche, pero sabía que estaban allí. En medio de la música para el jardín, otro loco apareció, Edward, un esquizofrénico sin ninguna posibilidad de curación. Ella no se amedrentó con su presencia. Por el contrario, sonrió y para su sorpresa él devolvió la sonrisa. También en su mundo distante, más distante que la propia luna, la música era capaz de penetrar hacia y hacer milagros. 12. Tengo que comprar un llavero nuevo, pensaba el doctor Igor mientras abría la puerta de su pequeño consultorio en el sanatorio de Villete. El antiguo se estaba cayendo en pedazos y el pequeño escudo mental que lo adornaba se acababa de desprender y había caído al suelo. El doctor Igor se inclinó y lo recogió. ¿Qué haría ¿Qué haría con este escudo que mostraba el blasón de L. Hub Hanna? Sería mejor tirarlo. Claro que también podía hacerlo arreglar, pidiendo que hicieran una nueva presilla de cuero, y podía dárselo a su nieto para que jugara. Ambas alternativas le parecían absurdas. El llavero era muy barato, y su nieto no tenía el menor interés en los escudos. Se pasaba el tiempo viendo televisión, o divirtiéndose con juegos electrónicos importados de Italia. A pesar de eso, no lo tiró, sino lo guardó en el bolsillo, para decir más tarde lo que haría con él. Por eso, era el director de un sanatorio y no un paciente, porque reflexionaba mucho antes de tomar cualquier decisión. Encendió la luz. Amanecía cada vez más tarde. A medida avanzaba el invierno, la ausencia de luz, así como los cambios de casa o los divorcios, eran los principales responsables del aumento del número de casos de depresión. El doctor Igor deseaba intensamente que la primavera llegase pronto y resolviese sus problemas. Consultó la agenda del día. Tenía que tomar algunas medidas para impedir que Edward muriese de hambre. Su esquizofrenia lo tornaba imprensible y ahora había dejado de comer por completo. El doctor Igor ya había recetado alimentación endovenosa, pero no podía mantener aquello para siempre. Edward tenía 28 años y era fuerte, pero a pesar de suero, terminaría consumido con aspecto esquelético. ¿Y cuál sería la reacción de su padre, uno de los más conocidos embajadores de la joven República de Eslovenia, uno de los artífices de las delicadas negociaciones con Yugoslavia? En el comienzo de los años 90, al fin de cuentas, este hombre había conseguido trabajar durante años para Belgrado. Había sobrevivido a sus detractores, que lo acusaban de haber sido el enemigo, y continuaba el cuerpo diplomático.
solo que ahora representando a un país diferente. Era un hombre poderoso, influyente, temido por todos. El doctor Igor se preocupó un instante, como antes, se había preocupado por él, escudo del llavero, pero pronto alejó el pensamiento de su cabeza. El embajador no le importaba mucho que su hijo tuviera buena o mala experiencia. No tenía intención de invitarlo a fiestas oficiales, ni hacer que lo acompañase por diversos lugares, donde era designado representante del gobierno. Edward estaba en billete, allí se quedaría para siempre, o por lo menos durante el tiempo que su padre continuaría percibiendo aquellos elevados emolumentos. El doctor Igor decidió que suspendería la alimentación endovenosa de Edward y lo dejaría concebir un poco más hasta que tuviese por sí mismo deseos de volver a comer. Si la situación se agravaba, haría un informe y pasaría la responsabilidad al Consejo de Médicos Administrativa de Billete. Si no quieres verte en apuros, divide siempre la responsabilidad. Le había enseñado a su padre, que también era un médico que se había visto enfrentado a varios casos mortales, y no obstante había obviado cualquier problema con las autoridades. Una vez hubo ordenado la interrupción del medicamento de Edward, el doctor Igor pasó el siguiente caso. El informe decía que la paciente Setka Mandel ya había terminado su periodo de tratamiento y podía recibir de alta. El doctor Igor lo quería comprobar con sus propios ojos. Al fin y al cabo, nada peor para un médico que recibir quejas de la familia de los enfermos que pasaban por billete. Y eso sucedía con bastante frecuencia, pues después de pasar una temporada en un hospital para enfermos mentales, difícilmente un paciente conseguía adaptarse de nuevo a la vida normal. La culpa no era imputable al sanatorio ni a ninguno de los establecimientos determinados. Solo Dios sabía el número por el mundo entero donde el problema de readaptación de los internos era exactamente igual. Así como la prisión nunca corregía al preso, se limitaba a enseñarle a cometer más crímenes. Los sanatorios hacían que los enfermos se acostumbraran a un mundo totalmente irreal, donde todo les era permitido y nadie era responsable de sus actos. De modo que únicamente quedaba una salida: descubrir la cura para los desvarios de la mente, y el doctor Igor estaba empeñado en esto hasta la raíz de los cabellos, desarrollando una tesis que revolucionara el ámbito psiquiátrico en los asilos. Los enfermos transitarios o convivencia con los pacientes irrecuperables iniciaba un proceso de generación social que, una vez comenzado, era imposible de detener. La tal Setka Mendel terminaría volviendo al hospital, esta vez por voluntad propia, quejándose de males inexistentes. Solo para estar cerca de las personas parecían comprender mejor el mundo exterior. Si él descubriese no obstante cómo combatir el vitriolo, según el doctor Igor, el veneno responsable de la locura, su nombre entraría en la historia, y la Eslovenia sería colocada definitivamente en el mapa. Aquella semana se le había presentado una oportunidad caída del cielo, bajo la forma de una suicida potencial, y él no estaba dispuesto a desperdiciar una oportunidad para nada del mundo. El doctor Igor se puso a contento, aunque por razones económicas continuase obligado a aceptar tratamientos que habían sido hace mucho tiempo condenados por la medicina, como el shock insulínico. También por motivos financieros, Billete estaba innovando el tratamiento psiquiátrico, además de tener tiempo y elementos para la investigación de vitriolo. Él contaba también con el apoyo de los propietarios para mantener el hospital al grupo llamado La Fraternidad. Los accionistas de la institución habían permitido que fuese tolerado, nótese bien, no alentado, sino tolerado, un internamiento más prolongado que el necesario. Argumentaban que por razones humanitarias se debía dar al recién curado la opción de decidir cuál era el mejor momento de reintegrarse al mundo, y eso había permitido que un grupo de personas decidieran permanecer en Viete, como un hotel selecto o un club donde se reúnen aquellos que tienen infinidades. Así, el doctor Igor conseguía mantener locos y sanos en el mismo ambiente, haciendo que estos últimos influyesen positivamente en los primeros, para evitar que las cosas se desquiciaran y los locos terminasen contagiando negativamente a los ya curados. Todo miembro de la fraternidad debía salir del sanatorio por lo menos una vez al día. El doctor Igor sabía los motivos dados por los accionistas para permitir la presencia de personas curadas en el asilo. Razones humanitarias eran solo una disculpa. Ellos temían Ljubljana, la pequeña, ya encantadora capital de Eslovenia, no tuviese un número suficiente de locos ricos capaces de mantener toda aquella estructura cara y moderna.
Además, el sistema de salud pública contaba con asilos de primera calidad, lo que dejaba a Villeta en situación de desventaja para competir con el ámbito de psiquiátrica. Cuando los accionistas transformaron el antiguo cuartel en un sanatorio, tenían como público objetivo los posibles hombres y mujeres afectados por la guerra con Yugoslavia. Pero había durado muy poco, los accionistas apostaron que volvieran, pero no volvió. Después de prolija investigación les reveló que las guerras desquiciaban mentalmente a la población, pero en escala mucho menor que la tensión, el tedio, las enfermedades congénitas de la soledad y el rechazo, cuando una colectividad tenía que enfrentar un gran problema como el caso de una guerra, una hiperinflación o una epidemia. Se detectaba un pequeño aumento en el número de suicidios, pero también sus índices normales. En cuanto el tal problema había sido superado, indicando así, lo entendía el doctor Igor, que el ser humano solo se da el lujo de ser loco cuando las condiciones se lo permiten. Tenía ante sus ojos otra investigación reciente, esta vez precedente de Canadá, considerado recientemente por un diario norteamericano como el país del mundo, donde el nivel de vida era más elevado. El doctor Igor leyó: de acuerdo con la síntesis de Canadá, ya sufrieron algún tipo de enfermedad mental. 40% de las personas entre 15 a 34 años, 33% de las personas entre 35 y 54 años, 20% de las personas entre 55 y 64 años. Se estima que 1 de cada 5 individuos sufre algún tipo de desorden psiquiátrico. 1 de cada 8 canadienses será hospitalizado por disturbios mentales por lo menos una vez al día en la vida. Excelente mercado, superior al nuestro. Pensó cuánto más feliz pueden ser las personas más infelices. Vuelven el doctor Igor. Algunos casos más ponderando cuidadosamente cuáles debían analizar conjuntamente con el consejo y los que podían resolver solo cuando terminó el día. Había despuntado por completo y él apagó la luz. Después ordenó entrara la primera vista, la madre de la paciente que había intentado suicidarse. Soy la madre de Verónica. ¿Cómo está mi hija? El doctor Igor pensó si debía decirle la verdad o evitarse por sorpresas inútiles. Al fin y al cabo, tenía una hija con el mismo nombre, pero decidió callarse. Aún no lo sabemos, mintió. Necesitamos una semana más. No entendió por qué. Verónica hizo eso. Decía la mujer entre sollozos. Somos unos padres cariñosos. Hemos intentado darle, a costa de muchos sacrificios, la mejor educación posible. Aunque tuviésemos nuestros problemas conyugales, mantuvimos a nuestra familia unida. Con ejemplo, la perseverancia ante las adversidades. Ella tenía un buen empleo, no es fea, y a pesar de eso, sorprenda, señora mía. Sorprenda. Las personas con incapaces de entender la facilidad sí lo desea. Puede mostrar las estadísticas de Canadá. La mujer lo miró sorprendida. El doctor Igor vio que había conseguido distraerla y continuó. Vea bien usted, viene aquí no para ser como esta su hija, sino para disculparse por el hecho de que intentara suicidarse. ¿Cuántos años tiene ella? 24. Es decir, una mujer madura, vivida, que ya sabe bien lo que desea y es capaz de hacer sus elecciones. ¿Qué tiene que ver eso con un casamiento o con el sacrificio de que usted y su marido hicieron? ¿Cuánto tiempo hace que ella vive sola? 6 años. Lo ve, independientemente hasta la raíz del alma. Pero un médico obstétrico, el doctor Sigmund Freud, estoy seguro que usted habría oído hablar de él, escribió sobre estas relaciones enfermizas. Entre padres e hijos hasta hoy todo el mundo se culpa de todo. ¿Acaso los indios piensan que un hijo se convirtió en un asesino es una víctima de la educación de los padres? Contésteme. No tengo la menor idea, respondió la mujer, cada vez más sorprendida con la actitud adoptada por el médico. Pensó que tal vez él se hubiese contagiado de su propio paciente. Pues voy a darle la respuesta, dijo el doctor Igor. Los indios piensan que el asesino es culpable, y no la sociedad, ni sus padres, ni sus antepasados. Si se suicidan los japoneses, ¿por qué un hijo de ellos ha decidido drogarse y salir disparado? La respuesta también es la misma. No. Y vea que según me contestan los japoneses, que un joven se mató porque no consiguió pasar el examen de ingreso de la universidad. Podré hablar con mi hija.
preguntó la mujer, que no está interesada en japonés, indios ni canadienses. Enseguida, repuso el doctor Igor, algo irritado por la interrupción, pero antes quiero que entienda usted una cosa. Dejando aparte algunos casos patológicos graves, las personas pierden la razón cuando intenten huir de la rutina. Lo ha entendido, lo entendí muy bien, respondió ella, y así usted piensa que no seré capaz de cuidar a mi hija. Puede quedarse tranquilo y nunca intenté cambiar mi vida. Qué bien, el doctor Igor mostraba un cierto alivio. Imagina usted un mundo en el que, por ejemplo, no estuviese obligados a repetir todos los días de nuestra vida lo mismo. Si decidiéramos, por ejemplo, comer solamente cuando tuviéramos hambre, como si organizarían las amas de casa y los restaurantes. Sería más normal comer solo cuando tuviéramos hambre, pensó la mujer, pero no dijo nada, temerosa de aquel prohibiesen hablar con Verónica. Si era una confusión muy grande, dijo ella. Yo soy ama de casa y lo comprendo muy bien. Entonces, tenemos, tenemos el desayuno, el almuerzo y la cena. Debemos despertarnos a una determinada hora todos los días y descansar una vez a la semana. Existe la Navidad para hacer regalos, la Pascua para pasar 3 días en el lago. ¿A usted le gustaría que su marido solo, porque le entró un arrebato de pasión, quisiera hacer el amor en la sala? ¿De qué está hablando este hombre? Yo vine aquí para ver a mi hija. Me entristecería, respondió la madre de Verónica con mucho cuidado, esperando haber acertado. Muy bien, bramó el doctor Igor. El lugar para hacer el amor es la cama, si no estaremos todos dando mal ejemplo y propagando la anarquía. ¿Puedo ver a mi hija?, interrumpió la mujer. El doctor Igor se resignó. Esta campesina nunca entendería de lo que estaba hablando. No estaba interesada en discutir la locura desde el punto de vista filosófico, aun sabiendo que su hija había hecho una muy seria tentativa de suicidio y entrando en coma. Tocó un timbre y acudió su secretaria. Mande llamar a la chica que intentó quitarse la vida, ordenó, a aquella que escribió los periódicos diciendo que se suicidaba para mostrar dónde estaba Eslovenia. 13. No quiero verla. Ya he cortado mis lazos con el mundo. Había resultado difícil decir esto allí en la sala de estar, en presencia de todo el mundo, pero el enfermero tampoco había sido discreto, pues avisó en voz alta que su madre la estaba esperando, como si fuese un asunto de interesarse a todos. No quería ver a la madre, porque ambas sufrían. Era mejor que ella la considerase muerta. Verónica siempre había huido de las despedidas. El enfermero se fue, volvió a contemplar las montañas después de una semana de ausencia. El sol había finalmente retornado, y ella lo sabía desde la noche anterior, porque se lo había dicho a la luna mientras tocaba el piano. No es eso, locura, estoy perdiendo el control. Los astros no hablan, salvo para aquellos que dicen astrológico. Si la luna conversó con alguien, fue con aquel esquizofrénico. No había terminado de pensar eso cuando sintió un pinchazo en el pecho y su brazo se quedó dormido. Verónica vio que el techo giraba a su alrededor. El ataque cardíaco. Entró en una especie de euforia, como si la muerte la liberase del miedo a morir. Listo, ya se acabó todo. Quizás sentiré algún dolor, pero ¿qué eran 5 minutos de agonía a cambio de una eternidad en el cielo? En el silencio. A continuación solo atinó a cerrar los ojos. Lo más horrorizaba era ver las películas, los ojos abiertos de los muertos. Pero el ataque cardíaco parecía ser diferente de lo que había imaginado. Su respiración comenzó a ser dificultosa y aterrorizada. Verónica se dio cuenta de que estaba a punto de ser presa del peor de sus miedos, la asfixia. Iba a morir como si estuviese siendo enterrada viva o fuese lanzada de repente al fondo del mar. Se tambaleó y se cayó sintiendo el fuerte golpe en su rostro. Continuó haciendo un esfuerzo enorme de respirar, pero le faltaba aire. Y lo peor de todo es que la muerte no venía. Estaba enteramente consciente de lo que ocurría a su alrededor. Continuaba viendo los colores y las formas. Tenía dificultad para escuchar lo que los otros le decían. Los gritos y exclamaciones parecían distantes.
como, como venidos de otro mundo. Aparte de eso, todo lo demás era real. El aire no venía simplemente, no obedecía a las órdenes en sus pulmones y de sus músculos, y la conciencia no desaparecía. Sintió que alguien la cogía y la giraba de espaldas, pero ahora había perdido el control del movimiento. Uno de los ojos que giraba sin sentido enviaba centenares de imágenes diferentes a su cerebro, y mezclando la sensación de sofoco con una completa confusión visual. Poco a poco las imágenes fueron haciendo también distantes, y cuando la agonía alcanzó su punto máximo, el aire finalmente entró emitiendo un ruido tremendo que hizo que todos los presentes de la sala quedaran paralizados de miedo. Verónica empezó a vomitar descontroladamente. Una vez hubo pasado el momento más crítico, algunos locos comenzaron a reírse de la escena y ella se sintió humillada, desorientada, incapaz de reaccionar. Un enfermero entró corriendo y le aplicó una inyección en el brazo. Tranquila, ya que ya pasó. No me he muerto, comenzó a gritar Verónica, avanzando la dirección a los internos y una enunciado en el suelo. Y los muebles con vómito. Continué en esta porquería de hospicio, obligada a convivir con vosotros, viviendo en 1000 muertes cada día, cada noche, sin que nadie se apiade de mí. Se volvió hacia el enfermero, arrancó la jeringa de su mano y la tiró en dirección al jardín. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué no me inyectas veneno, sabiendo que ya estoy condenada? ¿No tienes sentimientos? Sin conseguir controlarse, se volvió a sentar en el suelo y empezó a llorar de modo compulsivo, gritando sollozado exteriormente, mientras algunos internos reían, hacían comentarios sobre su ropa completamente estropeada. Dale un calmante, ordenó una doctora. Entrando apresuradamente, controlé la situación. El enfermero, sin embargo, estaba paralizado. La doctora volvió a salir y regresó con dos enfermeras y una jeringa en su mano. Los hombres sujetaron a la histérica joven, que se debatía en medio de la sala, mientras la mujer le aplicaba hasta la última gota de calmante en la vena de un brazo, totalmente sucio. Ella intentó levantarse, pero no lo consiguió. La sala entera había comenzado a girar a su alrededor. Quédese ahí un poco más, hasta que se sienta mejor. Usted no me molesta, qué bien, pensó Verónica. Pero sí me molestaría. 14. Se encontraba en el consultorio del doctor Igor, acostada en una cama, inmaculadamente blanca, con sábanas nuevas. Auscultaba su corazón. Ella fingió que aún seguía dormida, pero algo dentro de su pecho había cambiado, porque el médico habló, con la certeza de que estaba siendo oído. Quédese tranquila, le dijo, con salud que tiene puede vivir 100 años. Verónica abrió los ojos. Alguien le había cambiado su ropa. Habría sido el doctor Igor. La habría visto desnuda. Su cabeza no funcionaba bien. ¿Aún? ¿Qué es lo que ha dicho? Le dije que podía estar tranquila. No, usted dijo que viviera 100 años. El médico se dirigió a su mesa. Usted dijo que yo viviría 100 años, insistió Verónica. Es medicina. Nada es definitivo, replicó el doctor Igor. Todo es posible. ¿Cómo está mi corazón? Igual. Entonces no necesitaba ya nada. Los médicos ante un caso grave suelen aseverar usted conseguirá vivir 100 años. O no es nada serio. O usted tiene un corazón y una presión propios de un niño. O también tenemos que repartir los exámenes. Parece que teman que el paciente vaya a destrozar todo el consultorio. Como médico experimentado que era, el doctor Igor permaneció en silencio. Algún tiempo disimulado, interesarse en los papeles diseminados sobre su mesa. Cuando nos hallamos delante de otra persona, ella no nos dice nada. La situación tornase irritante, tensa, insoportable. El doctor Igor tenía la esperanza de que la chica empezara a hablar y él pudiera recoger más datos para su tesis sobre la locura y el método de curación que estaba desarrollando, pero Verónica no pronunció palabra alguna. Quizá ya se encuentre en un grado de envenenamiento demasiado alto a causa del vitrilo, pensó el doctor Igor mientras se decidía a romper el silencio que se estaba volviendo tenso, irritante, insoportable.
Parece que le gusta tocar el piano, dijo procurador, ser lo más informal posible. Y a los locos les gusta oírlo. Ayer uno que se quedó enganchado escuchando, replicó Verónica. Edward, él comentó con él que la habían encantado. A lo mejor eso ayuda a que vuelva a alimentarse como una persona normal. A un esquizofrénico puede gustarle la música y comentarlo con nosotros, inquirió la joven. Sí, ya apuesto a que usted no tiene la menor idea que está haciendo, que es lo que está diciendo. Aquel médico que me pareció un paciente con sus cabellos teñidos de negro. Tenía razón, Verónica había escuchado la palabra muchas veces, pero no tenía idea de lo que significaba. Puede curarse. Quiso saber, intentando ver si obtenía más informaciones sobre el tema. Puede controlarse, aún no se sabía bien lo que pasa en el mundo de la locura. Todo es un nuevo, y los procesos cambian cada década. Un esquizofrénico es una persona que ya tiene una tendencia natural para ausentarse de este mundo, hasta que un hecho grave o superficial, dependiendo de caso, hace que cree una realidad solo para él. El caso puede evolucionar hasta un punto en el que el paciente se ausente totalmente de la realidad, lo que llamamos catatonía, o por el contrario, puede remitir a la larga y permitir que el paciente trabaje y desarrolle una vida prácticamente normal. Depende tan solo de un factor, el ambiente. Crea una realidad solo para él, repitió Verónica. ¿Qué es la realidad? Es lo que la mayoría de la gente considera que había ser no necesariamente lo mejor, ni lo más lógico, sino lo que adaptó el deseo colectivo. Usted ve lo que lleva alrededor del cuello. Una corbata, muy bien. Su respuesta es lógica o coherente, propia de una persona absolutamente normal. Una corbata. Un loco, sin embargo, diría que yo tengo alrededor del cuello una tela de colores radicula inútil, atada en una manera complicada que termina dificultando los movimientos de la cabeza y exigiendo un esfuerzo mayor para que el aire pueda penetrar en los pulmones. Si yo me distrajera estando cerca de un ventilador, podría morir estrangulado por esta tela. Si un loco me preguntara, ¿para qué sirve una corbata? Yo tendría que responderle, para absolutamente nada, ni siquiera para dormir, porque hoy en día se ha tornado el símbolo de la esclavitud, del poder, del disnatamiento. La única utilidad de la corbata consiste en llegar a la casa y podernoslas quitar, dándonos la sensación de que estamos libres de algo y no sabemos lo que es. Pero la sensación de alivio y justifica la existencia de la corbata. No, aún así sí. Yo me pregunto, yo pregunto a un loco y a una persona normal, ¿es eso? ¿Será considerado cuerdo? Aquel que responda, una corbata, no importa quién dice la verdad, importante quién tiene razón. ¿De dónde usted dedujo que no estoy loca? Puedes di el nombre adecuado de la tela de colores. No, usted está loca, pensó el doctor Igor, con una autoridad en el tema poseedor de varios diplomas expuestos en la pared de su consultorio. Atentar contra la propia vida era propio del ser humano. Conocía a numerosas personas que lo habían intentado y aún así continuaba las relaciones que en su entorno, y aparentando inocencia y normalidad, solo porque no había elegido el convertido procedimiento de suicidio. Se mataban lentamente, envenenándose con aquello que el doctor Igor llamaba vitrilo. Era un producto tóxico, cuyos síntomas él había identificado en sus conversaciones con los hombres y mujeres que conocía. Estaba ahora escribiendo una tesis sobre un asunto que sometía en la academia, las ciencias de Eslovenia, para su estudio. Era el paso más importante en el campo de la insania mental, desde que el doctor Pinel Madara retirara las cadenas que aprisionaban a los enfermos, revolucionando de esa manera el mundo de la medicina, con la idea de que algunos de ellos tienen la posibilidad de curación, al igual que el libido, una reacción química responsable del deseo sexual que el doctor Freud había reconocido pero que ninguna laboratorio había sido jamás capaz de aislarla. El vitrilo era destilado por los organismos de los seres humanos que se encontraban en situación, en situación de
de miedo, aunque continuase invencible en las modernas pruebas de espectrografía, pero era fácilmente reconocible por su sabor, que no era ni dulce ni salado, sino amargo. El doctor Igor descubridor aún no reconocido de este veneno mortal, lo había bautizado como el nombre de un veneno muy utilizado en el pasado por emperadores, reyes y amantes de todos los tipos cuando necesitaban desembarazarse definitivamente de una persona incómoda. Buenos tiempos aquellos, de emprendedores, emperadores y reyes. En aquella época se vivía y moría un romanticismo. El asesino convidaba a la víctima a una espléndida cena. El sirviente entraba con dos hermosas copas, una de ellas con vitrilo mezclado en la bebida. Cuánta emoción despertaba los gestos de la víctima tomando la copa, diciendo algunas palabras dulces o agresivas, bebiendo como si fuera un vino embriagador, mirando sorprendida la antifrición al anfitrión y cayendo fulminada en el suelo. Pero esto es veneno, hoy caro y difícil de encontrar en el mercado. Fue sustituido por procedimientos mortales más seguros como revólveres, bacterias, etc. El doctor Igor, un romántico por naturaleza, había rescatado el nombre casi olvidado por bautizar la enfermedad del alma, que él había conseguido diagnosticar y cuyo descubrimiento en breve asombraría al mundo. Era curioso que nadie jamás se hubiera referido al vitrilo como un preparado tóxico o mortal, aun cuando la mayoría de las personas afectadas identificase su sabor y se refiere al proceso del envenenamiento como amargura. Todos los seres tenían amargura en su organismo, en mayor o menor grado, así como casi todos. Tenemos el vacío de la tuberculosis, pero estas dos enfermedades solo atacan cuando el paciente se encuentra debilitado. En el caso de la amargura, el terreno propicio para el sumergido de la enfermedad aparece cuando se crea el miedo. Se le llamaba surgimiento de la enfermedad. Parece cuando se crea el miedo a la llamada realidad. Ciertas personas, en el afán de querer construir un mundo donde ninguna amenaza externa puede penetrar, aumentan exageradamente sus defensas contra el exterior. Gente extraña, nuevos lugares, experiencias diferentes y dejan su interior deshumanizado. Y a partir de ahí, la amargura comienza a causar daños irreversibles. El gran objetivo de la amargura o vitrilo, como prefería decir el doctor Igor, era la voluntad de las personas atacadas por este mal. Iban perdiendo la facultad de desear y en pocos años ya no conseguían salir de su mundo, pues había invertido enormes reservas de energía construyendo altas murallas para que la realidad fuese solo aquello que anhelaba fervientemente. Al conjurar el ataque externo había limitado también el crecimiento interno. Continuaban yendo al trabajo, viendo televisión, protestando contra el tránsito y procreando, pero todo esto suicidia automáticamente y con la ausencia absoluta de toda emoción interior, porque finalmente todo se hallaba bajo control. El gran problema del envenenamiento mediante amargura residía en que las pasiones y odio, amor, desesperación, entusiasmo, curiosidad también dejaban de manifestarse. Después de algún tiempo ya no les restaba el amargado ningún deseo, no tenían ganas ni de vivir ni de morir. Esta era la dramática situación. Por eso, para los amargados, definitivamente amargos, los héroes y los locos eran siempre fascinantes. Ellos no tenían miedo de vivir o morir, tanto a los héroes como a los locos. El peligro era indiferente y seguían adelante aunque las personas de su entorno intentaran detenerlos. El loco se suicidaba, el héroe se ofrecía al martirio de nombre de una causa, pero ambos morían, y los amargos pasaban muchas noches y días comentando lo absurdo y la gloria de aquellos dos tipos. Era el único momento en el que el amargo tenía fuerzas para saltar sobre su muralla defensiva y mirar un poco del exterior, pero pronto las manos y los pies se cansaban y él retornaba a su vida cotidiana. El amargo
crónico solo notaba su enfermedad una vez por semana en las tardes de domingo. En esos momentos, como no tenía el trabajo o la rutina para aliviar los síntomas, notaba que alguna cosa andaba mal, que ya la paz de aquella tarde les resultaba infernal. El tiempo no pasaba nunca, y no constante irritación, y se manifestaba sin tapujos. Pero llegaba el lunes, y el amargo pronto olvidaba sus síntomas, aunque protestara con energía contra el hecho de que nunca tenía tiempo para descansar y lamentara.